Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos aquí en un nuevo directo, un directo en Coaching Fútbol especial, donde vamos a hablar sobre la preparación física. Y en esta ocasión nos acompaña Sergio. Muchas gracias por estar por aquí. Hola, hola Alex, ¿qué tal? Muchísimas gracias a ti por tu invitación. Bueno, tenemos aquí a un UEFA Pro, preparador físico juvenil del A y B del Rayo Vallecano, ex entrenador de Alcobendas Sport y Villaverde Boticher, tercera división. Y bueno, pues vamos a iniciar una ponencia donde vamos a hablar de diferentes cuestiones de la preparación física relacionada con el rol del preparador físico en el fútbol actual. Vamos a hablar un poco de la preparación física en diferentes contextos de épocas de entrenamiento, ¿no? Vamos también un poco, pues, hablar de diferentes objetivos de entrenamiento, de la preparación física, cómo es la metodología, y también vamos a mostrar una serie de ejercicios que tiene preparado Sergio de prácticos de su método de entrenamiento. Así que nada, para mí un placer que estéis todos por aquí, que ya os estéis añadiendo a esta conferencia y un placer también estar con la presencia de Sergio, que gracias a, bueno, también darle las gracias al Radio Decano por permitirnos, pues bueno, compartir un poco de tiempo de Sergio, ¿no? Que es un enorme placer. Así que nada, Bueno, vamos con ello. bueno, Alex, que sepas que muchas gracias primero por la presentación y que sepas que también es un orgullo para mí estar aquí pasando un rato con vosotros, eh, hablando sobre lo que más nos gusta, que es el fútbol, y espero que poder transmitir toda esta pasión que tengo por este deporte. Me he Bueno, atrevido a hacer una pequeña presentación que espero que os guste, ¿vale? Me gustaría empezar un poco resumiendo cómo entiendo yo la preparación física en el fútbol. Yo la entiendo desde el punto de vista del conocimiento del jugador y del juego, y que el resultado no se obtiene con la suma de A más B más C, sino con la interrelación de todos esos sistemas que componen el juego y al jugador. Quiero continuar hablando sobre, yo creo que teníamos la imagen del preparador físico. Cuando antes, siempre que preguntamos, oye, tu preparador físico, yo pienso que siempre rápidamente se nos venía a la cabeza la imagen de un ogro, de un machacador, y sí, es sí. debido a que, ¿perdona? Sí, sí, no. El típico entrenador, pues muy exigente en tema aspecto físico, ¿no? Eso es, eso era debido porque tendíamos a hacer entrenamientos que constaban de series de 1000, series de 4000, incluso nos íbamos a correr al bosque, al parque, siempre veíamos al preparador físico, al entrenador con un crono. En el momento de que trabajamos en trabajo de gimnasio eras con cargas súper elevadas, y esto es debido a que en el fútbol estaba muy influenciado de los deportes individuales. Una metodología que casi todos conocemos es el método, por ejemplo, de ATR, pero en el fútbol no solamente un partido es importante, sino todos los partidos son importantes. Ahora, hoy por hoy, en la actualidad, ha evolucionado gracias a las nuevas tendencias, a los nuevos métodos de entrenamiento. Los dos que más, yo creo que los preparadores físicos, entrenadores, y en los cuales me siento yo identificado, es el método propuesto por Cirulo y por Víctor Frade, que son el microciclo estructurado y la periodización táctica. Estos dos microciclos, estas dos formas, estas dos metodologías buscan el rendimiento técnico, estratégico, táctico. Por lo tanto, los roles y la imagen del preparador físico ha cambiado en la actualidad. Ya no es el preparador físico en la parcela de solamente la preparación física. No, el preparador físico ahora es un técnico más en el entrenamiento, es un entrenador más. Por ello, para ello es muy importante el conocimiento del juego. Yo creo que aquí, por ejemplo, mi experiencia como entrenador en el Leganés, en el Alcobendas. Yo creo que a mí me ha venido muy bien de cara al papel que tengo yo hoy por hoy en el Rayo. Además, es un preparador del individuo, es un preparador del jugador, tiene que mejorar la salud del jugador. También es un evaluador y un analizador
de la competición, de lo que le pasa a cada jugador en los entrenamientos y en los partidos. ¿Para qué? Para planificar próximas intervenciones y próximos entrenamientos. Y además, el preparador físico de hoy en día ayuda al diseño de las tareas, al diseño de las sesiones. Yo siempre, cuando hablo, entre las muchas conversaciones que hablo con mi entrenador, siempre solemos hablar de, joder, Sergio, vaya Ferrari que tenemos este año. Y Ujú. entonces a mí hago siempre una comparación, el staff técnico y el jugador de fútbol, ¿vale? Con un equipo de Fórmula 1, donde el preparador físico y los técnicos asistentes, como es el segundo entrenador, el analista, el redactador, somos simples mecánicos, donde el piloto es el entrenador y el coche de Fórmula 1 es el jugador. Entonces, nuestro objetivo, tanto de los mecánicos como el piloto, es que el jugador rinda y compita durante el partido. Ale, si tienes alguna pregunta o algo, me quieres hacer alguna pregunta, algo que no... Estamos aquí, te estamos todos escuchando. Hay 100 personas ya en directo. Te saludan desde Costa Rica. Te saluda Ruber Fonseca, un saludo para ti. Miguel Serrano, Aletas Herrera también, un saludo para ti. Neto, Francisco, Quique, un saludo para todos. Muchas gracias por asistir a esta conferencia donde vamos a hablar un poco de la preparación física. Ahora, bueno, has empezado un poco a definir un poco los roles, un poco la definición de lo que es para ti la preparación física o el preparador físico en sí, ¿no? De un símil bastante interesante, ¿no? Que es como el mecánico, ¿no? El mecánico que pues intenta ajustar las piezas para ese bólido, ¿no? Que queremos todos. Y bueno, pues aquí recuerdo que podéis hacer preguntas a todos, podéis hacer preguntas a Sergio. Cualquier duda o lo que tengáis sobre la ponencia, escribidlo en el chat y os leemos. Así que, bueno, de momento no hay preguntas, están todos pendientes. La pregunta que te podría hacer es ¿cómo nos puede ayudar el preparador físico, ¿no? ¿Cuál es el rol dentro del fútbol actual, ¿no? Tú has dicho que es, digamos, que tiene que estar muy integrado con el staff, ¿no? Que en un aspecto anterior, pues a lo mejor estaba más separado, ¿no? Eso es, hoy por hoy el futbolista, perdón, el preparador físico trabaja con todos los miembros del staff técnico, es un trabajo multidisciplinar. Entonces, a lo mejor no es especialista en una cosa, pero sí trabaja con ese especialista. Y yo creo que al fin y al cabo el preparador físico ayuda en todo momento a todas las Uh -huh. necesidades que se necesitan. ¿Y por qué crees que ha sucedido eso? ¿Por qué ha sucedido ese paso en el que el preparador físico ya empieza a integrar un poco, sobre todo en el contexto, ¿no? Intenta fusionar un poco el contexto. Has nombrado a varias personalidades que son muy importantes para ti, ¿no? Frade, Eso también es. Cirulo. ¿Crees que son esas las personas las que verdaderamente han influenciado a cambiar un poco el arquetipo anterior de preparador físico, que era una persona, pues, digamos, más orientada al mundo del atletismo, ¿no? Con cargas muy elevadas, alejadas del fútbol en sí, muy específico a lo mejor? ¿Qué opinas sobre ello? Exacto, al final tanto Víctor Frade como Cirulo han evolucionado la forma de entender del fútbol que tenemos actualmente y de la forma de entrenar. Al final entrenábamos de forma de deporte individual y no nos tenemos que olvidar que esto es un deporte colectivo y lo importante al final es que el jugador juega al fútbol. Entonces yo creo que el preparador físico tiene que especializarse más y conocer más lo que es el juego, que al final es en lo que se basa esto, en el conocimiento de cada momento, en cada situación del juego de Sí, fútbol. sí, ya has dicho algo muy interesante, ¿no? Que tu experiencia propia como entrenador de fútbol, te hizo también ayudar a evolucionar como preparador físico también, ¿no? En cuanto al diseño de tareas, en cuanto a conceptos de integrar en el modelo de juego del propio entrenador, en cuanto a la forma de transmitir, porque al final nuestra vía para transmitir cosas a los futbolistas o conceptos a los futbolistas es mediante las tareas. Nuestra forma de comunicarnos con ellos es mediante las tareas. Y gracias Sí. a mi experiencia como entrenador, he mejorado en ese aspecto.
Bueno, estamos aquí viendo una diapositiva, ya vamos a seguir con la ponencia, que nos marcas aquí los objetivos como preparador físico, ¿no? Estos serían como las características que pueda adquirir que tiene que adquirir un preparador físico, un buen preparador físico. No, a esto me refiero que los objetivos que yo me marco Ujú. cuando empiezo una temporada o cuando yo como preparador físico me marco para el equipo. Y el primer objetivo que me marco es la durabilidad de los jugadores, es decir, mantener la disponibilidad de los jugadores durante toda la temporada el máximo posible para el míster, a disposición del míster, es decir, conocer todos los jugadores, a cada jugador, porque cada jugador es diferente. Si yo conozco a cada jugador, voy a hacer que se lesione menos o que el riesgo de lesión sea menos. Por lo tanto, va a estar apto más tiempo disponible para el entrenador. Mi segundo objetivo es crear comportamientos del modelo de juego del entrenador en los jugadores. ¿Cómo voy a conseguir esto? Pues mediante tareas, mediante las sesiones. Como he Ujú. dicho antes, las tareas y las sesiones es la forma que tenemos de transmitirnos con el jugador. También mi último objetivo es cubrir las demandas de la competición en los entrenamientos. Para ello es muy importante analizar lo que pasa en la competición para luego desarrollarlo y llevarlo a cabo en los entrenamientos. Al final, todos estos objetivos van a intentar que alcancemos el rendimiento, que aumentemos el rendimiento en los futbolistas. Pero yo creo que es muy importante que el staff técnico, todos los miembros del staff, seamos conscientes de que muchas veces no vamos a conseguir el objetivo. Al final hay muchos factores que intervienen en este proceso. Ahora sí quiero hablar de las características que tiene que tener un buen preparador físico. También Ujú. pienso que las características que voy a definir ahora, que voy a nombrar ahora, creo que las tienen que tener todos los miembros del staff. Es decir, creo que todos tienen que tener capacidad de programar y reprogramar. Creo que todo el mundo, creo que todos los miembros del staff tienen que ser conocedores del jugador. Tienen que Espera, tener... espera un momento, vamos a parar un momento. ¿Nos ¿Ah? puedes definir qué es para ti capacidad de programar y reprogramar? Porque a lo mejor hay gente que no lo conoce. Yo lo desconozco. Así que si Sí, nos puedes definir un poco, sí. sí, nosotros, por ejemplo, programamos un entrenamiento, dos entrenamientos, ¿vale? Nosotros planificamos un estímulo, que calculamos un estímulo de entrenamiento, ¿vale? Y cada jugador va a tener un efecto diferente. Ese estímulo va a tener un efecto diferente en ese jugador. Hay jugadores que van a estar preparados para el siguiente entrenamiento, hay jugadores que no van a estar preparados para el siguiente entrenamiento y nosotros teníamos programado una carga, otro estímulo para el próximo entrenamiento. Entonces, si ese jugador no está preparado para entrenar, tienes Sí. rápidamente que reprogramar. ¿Cómo? Pues a Ah, lo ok. mejor Sí. añadiendo periodos de recuperación. Sí, la famosa palabra que estamos escuchando últimamente en todas las conferencias, tanto en psicólogos deportivos, entrenadores de fútbol, en diferentes personalidades, hay una palabra que patrón que estoy escuchando últimamente, que es adaptación, ¿no? La adaptación a Adaptación. una situación Total. en la que tenemos que actuar. Eso es. También tiene relación la capacidad de programar y reprogramar, tiene relación con la capacidad de improvisar. Por mi experiencia, nosotros entrenamos por las mañanas el juvenil A del Rayo. Junto con nosotros está entrenando el primer equipo y el filial, ¿vale? Y muchas veces el primer equipo tira de jugadores del filial, por lo que el filial tira jugadores nuestros. Entonces, una sesión que la tienes planificada para 20 jugadores o tareas que tienes planificadas para 20 jugadores, rápidamente tienes que improvisar, tienes que programar, reprogramar, tienes que modificar a una tarea de 16 jugadores y eso nos pasa y creo que es un punto que tenemos que tener muy en cuenta. Y para actuar de esa manera, esto ya sería personal, una pregunta personal, tienes que tener ya un plan B, prever ya esas situaciones, un plan B, incluso C, para no, en ese momento que a lo mejor tienes muy poco tiempo para reprogramarlo, tienes que tener, o sea, tú planificas ya sabiendo que tienes un plan B, por si acaso pasa alguna situación. Yo no tengo un plan B. Sí es verdad que con esto que dices del plan B, cuando hay algún jugador que sí es verdad que me dice a lo mejor los servicios médicos o el redactador del equipo, que ahora luego más adelante
os cuento quién es. Ahí sí que tengo un plan B, por ejemplo, Manolito no puede, es muy probable que no pueda entrenar, os va a probar. Ahí cuento con él, pero siempre llevo un plan B para rápidamente modificar sobre la marcha. Pero en estos casos, que rápidamente, sin saberlo, el primer equipo o el filial te quita jugadores, no llevo ningún plan B. Bueno, saludamos a la gente que se está uniendo. Ya están empezando a hacer algunas preguntas. Joan, Jean, vamos a hablar también preguntan un poco del tema del entrenamiento, confinamiento, ¿no? Vamos a hablar sobre ese asunto también. Vamos a hablar también de tareas prácticas. Así que vamos a dejar avanzar un poco lo que es la presentación y va a haber un turno de preguntas donde, bueno, vamos a leer vuestras preguntas relacionadas con esta conferencia, ¿de acuerdo? Así que nada, un saludo para todos y así que nada, no te interrumpo más. Nos estabas presentando las características, ¿no? de preparador físico que, como veo, son muchísimas, en las que, bueno, está muy relacionada con algo que a lo mejor no enseñan en los cursos, ¿no? Que es capacidad de improvisación, es algo, pues, digamos, que se adquiere con la práctica o con la experiencia. Totalmente, totalmente. Luego también es muy importante la gestión del grupo, el controlar el grupo, el transmitir la pasión, la dedicación, la ilusión que tienes por el fútbol. Es muy importante. También es muy importante empatizar con el futbolista. O sea, digamos que es una persona que tiene que tener un liderazgo, ¿no? Tiene que tener una forma de expresividad, de gestionar un grupo que le siga, ¿no? Que no solo con tener conocimientos técnicos vale, ¿no? Totalmente. Tiene que tener esa capacidad de convencer al futbolista y de llegarle mediante sentimientos, mediante actos. Y yo creo que la foto es un ejemplo de transmitir esa pasión y al final los futbolistas, si tú les transmites y consigues llegarlo, creo que dan todo por ti, por todos. Dan todos por todos. Luego también tiene que tener la capacidad de actualizarse. Estamos en un mundo que el fútbol evoluciona, se recicla constantemente. Cada día tienes que ser mejor. Entonces creo que es una capacidad muy importante por parte tanto del preparador físico como creo que todos los miembros del staff. El trabajo durante este confinamiento es muy importante, ¿vale? Porque bueno, durante este periodo nosotros somos conscientes de que se van a producir desadaptaciones. Por lo tanto, va a haber una disminución del rendimiento. Nosotros, cuando supimos esto, también fuimos conscientes de que nunca va a ser posible que se produzca un aumento de rendimiento, porque no vas a entrenar el fútbol específico, se va a entrenar todo aisladamente. Entonces, nuestro principal objetivo es minimizar esas desadaptaciones y que ese rendimiento no baje a niveles base de los futbolistas. ¿Cómo vamos a conseguirlo? Mediante trabajos coadyuvantes que van a estar preparados en función del material que tienen en casa, en función de las lesiones previas que han tenido durante esta temporada o temporadas pasadas y en función de la demarcación de cada futbolista. Estos trabajos coadyuvantes se van a dividir en dos bloques, un bloque individual y un bloque común. En el bloque individual es la parte más individualizada, es el que atiende a las lesiones previas y a la demarcación de cada futbolista. Y el bloque común, nosotros lo que hacemos es una competición interna mediante un HIIT también planificado por nosotros con el objetivo de motivarles y de que mantengamos esa cohesión del grupo de tantos días sin vernos. Tengo que deciros también que el Juvenil A se rige por la Federación Española, ¿vale? Porque la planificación fue muy diferente a la del Juvenil B. Nosotros, me acuerdo que con el Juvenil A paramos por todo esto del virus y al cabo de 4 días volvimos a entrenar. Entonces, la planificación de todos esos trabajos coadyuvantes fueron diarias, es decir, cada día mandábamos una planificación diferente, hasta que al final se decidió que se paraba por completo la competición, que la planificación es semanal. En el Juvenil B, que se rige por la Federación de Fútbol de Madrid,
fue la planificación semanal desde el primer día, porque sabíamos que se iba a parar. Voy a hablar de la competición interna. Como he dicho antes, es un hit planificado por nosotros, ¿vale? Que los jugadores se graban y nosotros, tanto, bueno, Enrique Maillo, que es el otro preparador físico del equipo y además es el que se encarga de todo el trabajo coadyuvante, ahora luego os lo explicaré. Nosotros la grabamos, bueno, vemos la grabación y atendemos a la técnica de ejecución y a la intensidad. Esto van a adquirir una serie de puntos que lo vamos a puntuar nosotros y van a tener una clasificación. En función de la clasificación que tengan al final del confinamiento, van a tener unos premios. Lo que yo creo que va a pasar a la vuelta cuando volvamos a la normalidad. Como he dicho antes, durante este periodo se van a producir desadaptaciones porque no entrenamos el fútbol específico. Por lo tanto, el riesgo de lesión va a aumentar. Os voy a poner un ejemplo. Los chicos no entrenan los golpeos a la misma intensidad y a la misma frecuencia que realizan en competición. Por lo tanto, cuando volvamos a entrenar es muy probable que se produzcan lesiones pues, en el recto anterior, en el cuádriceps. Entonces, yo creo que es fundamental y necesario que haya una pretemporada de mínimo 1, 2, 3 semanas, porque lo que yo creo y lo que va a ocurrir es que es muy probable que haya semanas de 2, 3 partidos y eso los equipos tienen que tener mucho cuidado porque hay equipos que no están acostumbrados a tener tantos partidos durante una semana y eso conlleva una planificación diferente de los microciclos, de los morfociclos. Al final no es lo mismo el microciclo de mantenimiento que los morfociclos de competición. Bueno, vamos a hacer una parada, vamos a permitir, bueno, a la gente que está aquí, que nos está viendo, que ya somos más de 120 personas, vamos a responder algunas preguntas, si te parece. Bueno, te preguntó, no me acuerdo muy bien del nombre, creo que era Jen, que era, bueno, ¿cómo podíamos preparar a los jugadores en esta etapa, ¿no? Que nos ha tocado ahora, ¿no? Con los jugadores confinados, ¿cómo lo estás preparando? ¿Qué tipo de ejercicios a lo mejor podemos hacer? ¿Qué no hacer? ¿Cómo lo estáis trabajando? Lo primero, nosotros atendemos al material que tienen en casa. Al final no puedes decirles que hagan un trabajo más aeróbico si no tienen dónde realizarlo. Si nosotros intentamos que saquen o atendemos a que tengan bastante espacio, sobre todo para realizar pues, esas demandas. Nosotros hacemos trabajo de aceleraciones, desaceleraciones, hacemos un trabajo que es en el HIIT, que es un interval training, y sobre todo... ¿Cuánto duraría lo que sería la sesión de esa preparación en confinamiento? Unos 45 o 50 minutos en total. Pero nosotros no somos como, por ejemplo, cuando hay muchas tendencias ahora, hay muchos equipos que realizan el entrenamiento junto mediante vídeo y durante 50 minutos están realizando el equipo entero, el equipo sí, junto. ¿no? Con la aplicación Zoom ahora famosa, ¿no? Que son multiventanas, ¿no? Que todos a la vez Exacto. realizan. Exacto. Nosotros ponemos una hora establecida para el entrenamiento, en esa hora lo realizan, nos mandan los vídeos y bueno, tienen un entrenamiento cada uno planificado en función de su posición, como he dicho antes, de sus lesiones previas que han tenido durante esta temporada, durante la temporada pasada. Al final no va a ser la misma, no van a citarlo un jugador que ha tenido pubalgia hasta hace un mes que uno que no ha tenido o lesiones en el tobillo. Entonces, al final eso conlleva diferente planificación. Tener en cuenta que es un caso extremo, es un caso que el fútbol está aislado, o sea que no se puede trabajar movimientos específicos de fútbol, no se puede trabajar el fútbol específico y nos tenemos que adaptar sobre todo a lo que tienen los chicos. Pero sí es verdad que, bueno, que con nuestro método de momento nos está yendo bien, los chicos están motivados y creo que seguimos manteniendo esa relación que creo que es fundamental. Es una duda que, bueno, estuve debatiendo con Robert Tejero, también un excelente preparador físico, que, bueno, que se abría una complejidad ahora máxima porque
no había un plazo previsto, no hay una fecha, no hay una manera de organización, a lo mejor de microciclo, ¿no? Como estamos acostumbrados, ¿no? En ese sentido, ¿cómo os habéis organizado en la planificación en este contexto? O sea, ¿estáis organizando por microciclos? ¿Tenéis una planificación un poco más amplia? ¿Cómo lo habéis planteado? Nosotros al principio, como te había dicho antes, con el Junila planificamos sesiones diarias. Si es verdad que ahora, como lo hacemos una planificación semanal, si es verdad que nosotros ahora intentamos adaptar las demandas que hacíamos durante los entrenamientos a lo largo del año, si es verdad que lo intentamos adaptar ahora. En cuanto al trabajo coadyuvante, la parte principal es completamente muy parecida a lo que llevamos haciendo durante el año. Pero sí en el ¿Sí? bloque común, en el HIIT, siempre va más orientado a una cosa, o a la fuerza potencia, es decir, a la velocidad. Al final orientamos en función un poco del microciclo de semana que llevamos anteriormente. Vamos a leer algunas preguntas de los espectadores que están por aquí, los excelentes entrenadores y preparadores físicos que están por aquí. Voy a leer una de Diego Paredes. No está muy relacionada ahora mismo con lo que estamos hablando del confinamiento, pero bueno, te la leo porque, bueno, la he escrito. ¿Cómo cuantificas la carga desde el punto de vista táctico? Muy interesante esta pregunta. Gracias, Diego, por hacerla. Nosotros tenemos una forma de calcular la carga táctica, que es cuántos constreñimientos, cuántos constraints tienen las tareas. Es decir, si el trabajo de la tarea es sectorial, va a tener una ponderación. Si el trabajo de la tarea depende de la densidad de los jugadores, va a tener otra ponderación. En función de si las tareas tienen si están polarizadas, es decir, si están orientadas hacia porterías, si no tienen porterías, al final nosotros tenemos una serie de ponderaciones, una serie que tenemos establecimientos de los constreñimientos de las tareas y eso va a tener una carga táctica al final del entrenamiento. Bueno, vamos a seguir leyendo preguntas. Te pregunta Gerard Lenihan, no sé si lo he pronunciado bien. Soy Patrick desde Islanda. Pregunta, ¿tienes problemas con jugadores actitud? ¿Cuál es tu táctica castigar al equipo? Bueno, he intentado escribir, supongo que no es un idioma que domines, pero bueno, yo creo que entiendo que cuál es tu táctica a la hora de castigar una actitud de un jugador, Sí, si sí es entenderá. intentas realizar algún tipo de ejercicio con él distinto, hablas con él, ¿cómo sería, no? A lo mejor ese arquetipo de jugador que a lo mejor no realiza los esfuerzos deseados, etcétera. Yo creo que al final, si un jugador no tiene actitud y empiezas a chocar con él, yo creo que al final eso es más perjudicial. Yo creo que el primer objetivo que tienes que hacerle ver es que si lo hace a máxima intensidad va a ser beneficioso para él. Tienes que convencerle de que hacerlo bien va a implicar que se alargue su vida de deportista. Tienes que convencerle de que va a rendir mejor en el entrenamiento, perdón, en el partido. Al final tienes que convencerle de que si no lo hace bien, va a ser perjudicial para él. Bueno, pues tenemos más preguntas. Igor Obando González nos pregunta, ¿creen que trabajar la parte analítica será la mejor manera para volver? Digamos, cuando termine el confinamiento. Una parte analítica, ¿te refieres a específica, Igor? Si lo puedes aclarar. Pero bueno, yo entiendo que es un poco ejercicios alejados del fútbol en sí, ¿no? Nosotros, lo hablaré más adelante, pero nosotros, Ujú. ¿perdona? Sí, sí. Digo, Alex, nosotros con el entrenamiento, nuestro entrenamiento tiene dos partes, ¿vale? Una, que hablaré más adelante sobre ello, una que es el entrenamiento coadyuvante, que es, por así decirlo, el que se encarga del futbolista, es el que se encarga la mejora del futbolista, mejorar la salud, preparar al futbolista para mejorar
el fútbol específico, y luego está la parte del entrenamiento optimizador, que es el que se encarga del grupo, es decir, del fútbol específico. Entonces, si me dices si trabajamos de forma analítica, no sé a qué te refieres, si trabajar la fuerza en función para generar salud o desde el punto de vista del rendimiento en fútbol, porque se puede trabajar de diferentes formas. No sé si me explico. Sí, sí, supongo que se refiere a la parte analítica, un ejercicio de determinado recorrido, a lo mejor incluso con repetición. eh, Pero de- al sí, final se necesita, yo creo que se necesita el estímulo del balón, que es lo que he dicho antes. Al final, el problema de estar en casa es que no estamos golpeando el balón con la intensidad que se requiere. No tenemos no tienen en cuenta los futbolistas ahora, no se tienen en cuenta si hay un oponente, si no se sí, tienen. pero ahora, si lo piensas un poco, es muy interesante su pregunta, ¿no? Porque eh, tienes que tener en cuenta que los jugadores están desarrollando una preparación física alejada del balón, ¿no? Entonces, al llegar a un contexto completamente diferente, llegar a un contexto, bueno, los jugadores en cuanto pisen el campo van a desear jugar al fútbol y todos, incluso los entrenadores se van a poner a jugar al fútbol con el balón, ¿no? Pero es interesante esa transmisión, ¿no? Que a lo mejor debería ser progresiva para reforzar cosas, para no llegar a esfuerzos máximos, ¿no? Que es situaciones con choque, con jugadores, mantenimientos con balón bueno, que a lo mejor pueden forzar ese riesgo de lesión, ¿no? Que a lo mejor hay que reforzar de una manera más específica, más un poco apartada del contexto juego real, ¿no? Para proteger de alguna manera apartados y yo creo que te refieres a eso, Igor, pero es muy interesante, ¿no? Y todos estamos un poco a ciegas, ¿no? Porque esta situación nos ha vivido prácticamente desde hace muchísimos años, o sea que de una manera vamos a aprender todos mucho. Total, total. Al final lo que has dicho antes de preparar al futbolista, eso es lo que nosotros hacemos con el entrenamiento coadyuvante. Es decir, nosotros preparamos al futbolista en esa parte del entrenamiento, antes de sesión, posesión, preparamos al futbolista para entrenar, o sea, para realizar las tareas. Ahí es cuando me refiero a preparar al jugador. Y yo creo que es un poco también por donde va a ir, que cada equipo van Sí. a realizar partes con entrenamientos coadyuvantes. Vale, vamos a leer la última pregunta de este bloque. Recuerdo que vamos a seguir leyendo todas las preguntas, vamos a ir parando, pero sí vamos a avanzar un poco más en la presentación. La última pregunta la hace Jonathan Quiroga. Buenas tardes. ¿Qué implicaciones tiene el factor del clima en el rendimiento del deportista en los entrenamientos? Saludos desde Colombia. Un saludo para ti, Jonathan. Bueno, pues al final influye bastante, sobre todo desde el punto de vista de la fatiga. Al final, la temperatura del cuerpo es muy importante. La sudoración también es muy importante. Y al final, el clima sí va a ser un aspecto importante en cuanto al factor fatiga en el entrenamiento y en competición, por supuesto. Vamos a seguir con la presentación porque si no, no vamos a tener tiempo, no tenemos mucho, tenemos incluso ejercicios prácticos que nos vamos a mostrar que son súper interesantes. Así que nada, por favor, Sergio, si puedes continuar. Bueno, las diferencias entre la preparación física en la élite y en el fútbol base, creo que realmente desde el punto de vista del preparador físico, desde el punto de vista de los morfociclos y de las tareas, creo que son muy similares, son muy parecidos. Es decir, el preparador físico tiene la misma función y los mismos roles dentro del staff. Las tareas son igual, son parecidas en función de los objetivos que se quieran buscar, pero son muy parecidas tanto en la base como en la élite. Pero sí es verdad que en cuanto a los objetivos, sí es verdad que son bastante diferentes. Al final, el objetivo en la élite, el primer objetivo es el rendir, el competir, el ganar cada fin de semana, el ganar los máximos puntos posibles. En cambio, en la base, el primer objetivo es formar futbolistas para el primer equipo. Y sí es verdad que también ese factor rendimiento, ese competir, es otro objetivo, pero está dentro
del camino del formar futbolistas. Luego, otro aspecto muy importante que sí es verdad que es diferente es la inversión. Al final, los clubes invierten todo su dinero en el primer equipo, por lo tanto, el primer equipo va a tener más recursos, es decir, más material, más campos, va a tener más recursos la élite que la base. Y también un aspecto muy importante es que en la base son más sensibles para adquirir conocimientos. Es decir, en ese proceso de entrenamiento, de enseñanza-aprendizaje, son más sensibles. Con esto no quiero decir que en la élite no aprendan, pero sí es verdad que en el fútbol base los jugadores son más sensibles para adquirir conocimientos. Sí, sí, perdona, en la anterior diapositiva es muy interesante el distinguir lo que es la formación del rendimiento, ¿no? Porque yo creo que cada vez estamos fusionando más el rendimiento con la formación, incluso las categorías se va bajando, cada vez hay más rendimiento en categorías más bajas. Tú ves que también en etapa de juveniles, que tú has estado ahí entrenando, es importante también la formación, o ya se buscaría un poco más balancear la báscula, digamos, en el tema de rendimiento, ¿no? Y otra pregunta que tengo es, ¿se puede enseñar, se puede focalizar en la formación, pero también tener rendimiento con ello? Eso es. Al final, yo creo que con la segunda en la que me quedo. Son objetivos que están muy parejos. Al final, el primer objetivo nuestro en juveniles, ¿cuál tiene que ser? El que llegue el máximo número posible de jugadores al primer equipo. Y la competición, es decir, el rendimiento, el ganar los partidos, es un proceso que va incluido dentro de ese primer objetivo, que es la enseñanza, que es el formar jugadores. Entonces, yo creo que si es como un principio, un macro objetivo es el formar jugadores y luego va ligado como un subobjetivo el rendir y el competir. No están ligados, pero no nos tenemos que olvidar que el objetivo primordial es el formar jugadores, el que tomen decisiones, el que sepan adaptarse a esta situación, el que sepan adaptar a otras situaciones, el darles herramientas para que sepan cuándo utilizarlas y sobre todo que sepan interpretar el juego. Creo que ese es el principal objetivo nuestro, tanto como preparador físico como entrenador. Lo que sí me he dado cuenta es que en mi experiencia como preparador físico en el fútbol base me he encontrado con muchísima gente lesionada, con muchísima cantidad de lesionados. Y eso yo creo que es precisamente por la gestión del entrenamiento, por la mala gestión del entrenamiento, por la mala planificación. Entonces, yo veo muy importante que todos los equipos de fútbol, eh, es muy importante que tengan, que adquieran, que implementen un departamento de preparación física o un departamento de metodología, porque al final el objetivo tiene que ser, a través del entrenamiento, desarrollar actividad física y el deporte. Y por medio de ese entrenamiento, pues generar hábitos en el futbolista, generar recursos motrices en función de cada categoría. Sí, perdona, una pregunta. Cuando te refieres a los equipos en esta diapositiva, ¿te refieres a los clubes? Que los clubes tengan un departamento de preparación física general para el club, una metodología global de club. Sí, como una orientación, porque al final lo que no puede ser es que los jugadores, de la forma que más se lesionen es desde el entrenamiento. Al final el entrenamiento lo que le tiene que servir es Sí, ¿no mejorar. crees que tener, sí, perdona, es que vienen jugadores con distintas preparaciones físicas y no hay una metodología global del club? ¿Puede ser ese un No, problema de lesiones? que no se sigue una buena metodología, que no se entrena bien, que no se atiende a todos los factores del jugador, no se atienden que cada jugador es diferente y necesita de diferente forma. Entonces el entrenamiento tiene que ser una vía para que no se lesionen, para que se generen esos hábitos, esas conductas, esos comportamientos. Entonces yo veo que es necesario ese departamento de preparación física, metodología o ese responsable que se encargue pues, de más o menos, que se encargue
de seguir una forma de entrenar todo, cada club, claro, cada club. Sí, yo me refería a eso, ¿no? Que cada entrenador pues tiene su librillo, cada maestro tiene su librillo, cada preparador físico también, ¿no? Le gustará entrenar de una manera distinta y a lo mejor al no tener un club, una metodología global de que se fijen una serie de objetivos o un orden, dependiendo de la categoría también, lógicamente, pero tener un orden de desarrollo evolutivo, no hay a lo mejor un contraste tan grande que un equipo que no lo tenga. O sea, me refiero, pues a lo mejor a un preparador físico le gustan unas determinadas cargas y los niños van pasando edades y el año siguiente pues trabajan unas cargas completamente distintas. No sé si me Sí, entiendes. sé por dónde quieres ir, pero al final ya no es el trabajar con unas cargas o el trabajar con otras cargas, es analizar, evaluar si lo que se está haciendo bien. ¿Le está beneficiando al futbolista? ¿Le está perjudicando al futbolista? Yo creo que al final todos los preparadores físicos nos tenemos que hacer esa pregunta. ¿A qué me refiero? Imagínate, tú propones un entrenamiento, ¿vale? Imagínate que quieres proponer que se recorra 6 kilómetros de distancia total y 500 a máxima velocidad. Vale, hay jugadores que van a correr más, hay jugadores que se van a acercar a esos niveles y hay jugadores que van a correr por debajo, no van a alcanzar el estímulo previsto. ¿Vale? Pues ese estímulo genera un efecto en ese jugador, como había dicho antes, ¿vale? Ese efecto, ese estímulo, ¿es el adecuado al jugador? ¿Es el que necesita el jugador? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Ese entrenamiento, ese estímulo, mejora esa vida del deportista, alarga esa vida del deportista, crea conductas en ese deportista. Uh-huh. Tenemos que hacernos esa pregunta en cuanto al entrenamiento. Bueno, pues nada, continuamos. Bueno, y un poco de... Ahora quiero contaros cómo trabajamos nosotros. Ahora os pondré también unos ejemplos de vídeos, ¿vale? Como había dicho antes, nuestro entrenamiento se divide en dos partes, el entrenamiento coadyuvante y el entrenamiento optimizador, ¿vale? El entrenamiento coadyuvante es el que prepara al futbolista, al individuo, a rendir, a competir, a entrenar, ¿vale? Es el que prepara los movimientos específicos del fútbol, es el que previene de la lesión. Y el entrenamiento optimizador es el que preparamos al grupo, ya no al individuo, al grupo, a competir el fin de semana mediante el fútbol específico. Las dos partes del entrenamiento, ¿qué busca? El máximo rendimiento, el rendimiento. Ahora os voy a poner la serie, los ejemplos de ejercicios, ¿vale? Voy a empezar con el entrenamiento coadyuvante, ¿vale? Este entrenamiento está planificado también por, como os había dicho antes, Enrique Maillo, somos dos preparadores físicos, ¿vale? Él es el que se encarga de la parte de los entrenamientos aislados, ¿vale? El entrenamiento coadyuvante, el que mejora la salud, ¿vale? Uh-huh. Y son entrenamientos que solemos hacer después de un calentamiento individual, que es un calentamiento que previene lesiones, ¿vale? Que es un poco el que atiende a las Sí, lesiones. lo puedes poner en pantalla grande, por favor, porque hay algunas palabras que no las... Ahí, Ahora de todas formas perfecto. voy a ir, Sí, ¿vale? vale. Antes como he dicho, antes de esta parte, ¿vale? Hacemos un calentamiento individual, ¿vale? Atendiendo a las cargas, atendiendo a las lesiones previas de cada uno, ¿vale? Luego cogemos al grupo y hacemos un calentamiento general. Y, y luego el día que toca trabajo coadyuvante grupal, ¿vale? Eh, Uh-huh. lo realizamos con el equipo, hacemos grupos de 2, ¿vale? Grupos de 3. En este Sí, sí. caso, por ejemplo, la primera Grupos muy reducidos para ver gestos, exactamente al estar muy final, pendientes. si os dais cuenta, hay 1, 2, 3, 4, 5 entrenadores. 5 entrenadores, fíjate el grado de implicación que tiene todo el staff técnico, porque al final somos dos preparadores físicos, pero también está aquí el entrenador y el segundo entrenador. Fijaros la implicación que tienen todos para ver cómo ejecutan las acciones, para controlar la técnica del movimiento. Y eso es muy importante. En este caso, la posta número 1, ¿vale? Fue un trabajo de pliometría monopodal con equilibrio dinámico, lo vais a ver ahora, en plataforma inestable,
¿vale? Aquí podríamos controlar movimientos, podríamos ver, no nos vamos a fijar ahora si están bien realizados, si están mal realizados, porque creo que nos quedaría muchísimo tiempo, ¿vale? La apuesta número 2 era un trabajo de split en plano sagital, ¿vale? Luego se producía una salida para un trabajo de aceleración, ¿vale? Y luego se producía un trabajo de core en rotación con balón medicinal, ¿vale? En este trabajo, en la aposta número 3, trabajamos el press pull-off, ¿vale? Si veis, el de la izquierda está en isométrico y en el de la derecha está trabajo dinámico en rotación. La aposta siguiente es un trabajo de fuerza excéntrica de isquiotibial con tirante muscular. Y perdona que te interrumpa. Series, minutos, ¿cómo son Vale, los intercambios de nosotros puestos? este trabajo lo controlamos por tiempo, ¿vale? Solemos hacerlo por serie de 2 minutos. Buscamos un poco trabajo de fuerza-resistencia. Era un día que buscábamos trabajo de fuerza-resistencia. Hay muchos días hay otros días que cuando buscamos ese trabajo de fuerza-velocidad, ese trabajo de potencia, Sí. utilizamos encoder, y el encoder es un medidor, es una herramienta que nos sirve para medir, y en función de cuando baja un tanto por ciento de esa potencia, se quita y va por repetición. Es decir, para de hacer las repeticiones. Ok, Es decir, que un jugador pierde potencia en la repetición número 6, ya no realiza más repeticiones en esa serie. perfecto. En esta posta número 5, ¿vale? El trabajo es de core con TRX, en concreto es el Mountain Climb, ¿vale? La siguiente, es muy importante aquí controlar la postura, que active glúteo. En esta posta, ¿vale? El jugador iban a trabajar trabajo de fuerza de aductor con hip thrust, trabajo de glúteo. En esta siguiente posta es un trabajo de fuerza de resistencia con lastre, con el chaleco, trabajando el cambio de dirección. Como habéis visto, al final, este trabajo coadyuvante es un trabajo analítico, no está el balón por medio, no está el fútbol específico por medio, pero sí va a ayudar a que sean capaces de realizarlo en tareas, de prepararlo para las tareas. ¿Estas medidas son estándar? ¿Soléis hacer No, o modificáis dependiendo del ejercicio que vaya a nosotros, continuación? dependiendo de los futbolistas, casi siempre juntamos por parejas de futbolistas de misma posición, ¿vale? Y nosotros, en función de nosotros medimos las cargas y analizamos la competición mediante GPS, que luego ya hablaré de los GPS, pero cada futbolista tiene un X metros de máxima intensidad, X aceleraciones, desaceleraciones. Entonces lo intentamos adaptar ese trabajo a lo que han adquirido en competición. ¿Y por posiciones también? Es correcto. Eso es. Vale, claro. Y este trabajo es un cambio de dirección de 90 grados. En este caso es un central. Y este último trabajo es general para todos. Es trabajo con la rope, ¿vale? Es un trabajo de batidas alternas. El siguiente trabajo es un ejemplo del entrenamiento optimizador. En concreto es una figura técnica, ¿vale? Nosotros la figura técnica lo Sí. utilizamos mucho para realizar figura técnica o técnica colectiva, perdonar. La utilizamos mucho en los Bueno, tiene muchos nombres, ¿eh? Que en cada calentamientos, comunidad. rueda de pases. Exacto, sí. Lo utilizamos mucho en nuestros calentamientos y casi siempre lo utilizamos para generar movimientos y generar tomas de decisiones en los futbolistas, ¿vale? En concreto, en esta figura técnica que es un rombo, ¿vale? Buscábamos conceptos de jugadores de banda, de amagar pedir pie, pero realmente lo piden al espacio y no van a recibir al pie, reciben al espacio, amaga que rompen al espacio, pero van a pedir al pie. También conceptos como mirar lejos o jugar de cara a tercer hombre. Sí. Esta es una primera, al final la primera la hacemos sin oposición, las primeras series la hacemos sin oposición. Luego metemos una oposición casi siempre lateral o de defensa, ¿vale? Para meter una toma de decisión.
y ese extremo, ese jugador de banda, ¿vale? Tiene que tomar... ¿Una posición pasiva o es No, es pasiva? activa, es activa. Al final también queremos meter conductas al defensa, defensa del concepto de defensa de pared, que es una situación que se da mucho en partidos y creo que los equipos lo trabajan poco. Y al final lo más importante de ello es que trabajamos la toma de decisión del jugador. La toma de decisión del jugador que va a recibir. Es decir, de si rompe al espacio, recibe pie, luego también puede jugar de cara, también puede hacer una situación de 1 contra 1. Cómo puede romper el futbolista, si rompe por detrás de la línea del defensa o si rompe por delante la línea de la línea del defensor. Eso es muy importante, si espalda o por delante. Ahí tienes oposiciones. Ahora yo estoy viendo las posiciones. Es una posición activa y casi siempre es un lateral. En función en este lado era un lateral. Sí, sí, muy interesante, un ejercicio muy interesante. Y puede romper por delante, puede romper por detrás. Al final, lo que queremos hacer es que con esta posición se tomen decisiones. Que desde una simple rueda de pases, desde un simple calentamiento, ya se esté trabajando al futbolista y al entender el juego. Muy buen ejercicio, la verdad, con oposición. Luego, que siempre asociamos la figura técnica en simplemente control el pase, y añadir una oposición, incluso activa, me parece espectacular. Bueno. Al principio seguramente que sale mal, pero creo que al final repitiendo, los futbolistas son capaces de desarrollar movimientos que luego con un constreñimiento, con una oposición, lo van a terminar realizando. Y al final el futbolista se hace más rico y en los partidos al final estás entrenando lo que te vas a encontrar en los partidos, oposición. Luego quiero poner un ejemplo de una tarea que utilizamos mucho para terminar los calentamientos. Es un juego de presión, me imagino que mucho lo habréis hecho. Situación de 4 contra 3, ¿vale? Más un comodín y un jugador del equipo que defiende en campo contrario a la espera, ¿vale? Es una situación que nosotros trabajamos mucho para trabajar aceleraciones, desaceleraciones en espacios cortos, ¿vale? La movilidad y sobre todo hincapié en el pressing tras pérdida, ¿vale? Esto en función del día de la semana, si se hace un poquito más grande, en el momento de que recuperan y dan el pase de seguridad a la zona contraria, podemos trabajar ese sprint, ¿vale? Como he dicho, el objetivo principal es el pressing tras pérdida, es decir, de cuando pierden los jugadores sin peto, recuperen lo antes posible. ¿Están organizados en situación de juego real? O sea, están colocados de una manera táctica real, sobre todo la zona de campo. Sí, en este ejercicio no tenemos en cuenta la zona de campo, pero en plan de la posición en función de zona de campo, pero sí, por ejemplo, los comodines siempre intentamos que sean los mediocentros ofensivos, los que sobre todo interpretan mejor las situaciones de juego, y los jugadores que están siempre colocados en los costados, siempre nos interesa que sean esos jugadores de banda. Siempre nos interesa, siempre automatizamos eso. Sí. Pero en este ejercicio no era, no era tan funcional. ¿Perdona? Sí. Perfecto. Luego os quiero poner también otro trabajo que realizamos mucho, ¿vale? Que es cuando queremos exagerar ese trabajo de aceleración o desaceleraciones, cuando queremos exagerar esas distancias a máxima velocidad, ¿vale? Nosotros intentamos hacer esos trabajos exagerándolos, pero siempre con una situación real que creemos que podemos hacer daño en ese fin de semana mediante un análisis del rival y que podemos o que podemos sufrir con algún concepto del rival. Por ejemplo, en este caso, voy a explicarlo todo individual, el lateral derecho realizaba un sprint frontal y se incorporaba con una distancia, creo que eran de 40 metros, que era lo que ese futbolista solía dar en los datos del GPS. Era un trabajo con lastre y era a máxima velocidad y metió un centro lateral. También ahora los defensores, los dos centrales van a estar realizando trabajo de salto con gomas y luego se va a producir una defensa de situación de 2 contra 3. Ese jugador que es el pivote
va a estar haciendo trabajo de aceleraciones, desaceleraciones, cambio de dirección mediante el desplazamiento y va a ir rápidamente a defender ese centro lateral que le iba a meter el lateral. Y una vez que termina ese centro lateral, se va a producir un repliegue a campo contrario. Es un ejercicio muy completo y sobre todo muy estresante para muchos futbolistas. En cambio, el lateral izquierdo, el lateral derecho, estaba incorporándose para meter el centro lateral. Entonces nosotros, en nuestro modelo de juego, nos gusta mucho siempre la vigilancia del 3+1, por lo que obligamos a ese lateral, después de hacer ese trabajo de fuerza, que en este caso era la carga con lucha, con el fútbol, ¿vale? Un trabajo Sí. de contacto, siempre se quedaba realizando esa vigilancia, esa vigilancia y luego se va a producir ese ataque en campo, esa defensa en el campo contrario. Vamos a verlo. Este es el pivote ofensivo que luego va a atacar en el campo contrario. Al principio está en esa parte del campo realizando desplazamientos, simulando como si fuese a la presión de los rivales. Ese delantero, antes de entrar a rematar ese centro lateral, va a producirse desplazamientos, aceleraciones, el mismo trabajo que el del pivote, que pasa a Perdona, defender. una pregunta técnica. ¿Estos trabajos siempre lo grabáis? ¿Utilizáis el programa ClipGo? Me suena un poco la gráfica. Ese trabajo se encarga de analizarlo el analista del equipo, que es Ujú. Rubén Herraiz. Lo hace con. ¿Cómo se llamaba la aplicación esta? A mí me suena que es ClipGo, pero puede ser NAC Sport o... Knack Sport. Bueno, Knack Sport lo es, utiliza. sí, Knack Sport. vale, vale, vale. Pues por si a alguien le interesa, bueno, para ver Knack Sport es lo gráficos que y... utiliza. Eso es. Perdona, he pasado del delantero, ¿vale? Ahora al extremo de banda contraria, ¿vale? Va a realizar un ejercicio de fuerza y cambio de dirección y va a entrar a rematar ese centro lateral. A continuación, una vez finalizado ese centro lateral, se va a producir rápidamente un ataque en campo contrario, ¿vale? Ahora se va a poder ver mejor. Se me olvidaba que los jugadores ofensivos que están atacando ante ante los tres centrales están haciendo ejercicios de fuerza, ¿vale? Se puede meter ese condicionante estresante de 6 segundos para marcar gol y darle velocidad. Y como veis, una vez que se ha producido ese centro lateral, se produce ese repliegue de máxima intensidad del pivote, de máxima intensidad del lateral derecho y de máxima intensidad de los jugadores de campo contrario. Son porque las características de esos jugadores eran alcanzar esas distancias y se produce un ataque de 6 Este tipo de ejercicios, ¿en qué parte quedaría más o menos en la sesión? ¿Qué zona? ¿La parte principal, el principio? Nosotros casi siempre lo realizamos en el segundo ejercicio de la parte principal. Si la parte principal tiene 3 ejercicios, estos casi Ujú. siempre lo metemos en la segunda parte, porque casi siempre nos gusta terminar con juegos modificados, juegos reducidos en función del día. Si es más grande el espacio, si es menos grande el espacio. De Voy a acuerdo. poner un ejemplo más para que se vea todo completo, ¿vale? Y así nos hacemos una idea. Al final, como veis, como ya he dicho antes, Sí, lo estamos viendo. Sí. mirad la integración, la implicación de todo el staff. Y esto es porque Ujú. en función del partido que nos íbamos a encontrar, se producían esas demandas. Es decir, el equipo contrario estaba en repliegue, por lo tanto, si nos íbamos a incorporarnos con mucha gente arriba, y era muy importante que replegáramos rápido. Era muy importante meter centrolaterales porque sufrían en centro lateral. Sí, son ejercicios donde se fusiona preparación física con táctica y técnica, con todo, ¿no? Es integrado. Al final, como entendemos no solo la preparación física, como un todo. Si se producía recuperación de la línea defensiva más pivote, su objetivo era progresar a porterías pequeñas. Yo creo que ha quedado claro. Voy a pasar Ujú. al siguiente vídeo. El siguiente vídeo es un juego de ubicación, un juego de posición que lo llamamos nosotros. Esta tarea, pantalla grande. En esta tarea se producía un 8 contra 8, un 8 contra 8 más un comodín, pero a 2 jugadores de cada equipo los Sí. sacábamos por fuera, ¿vale? Al final, el sacar a 2 jugadores por fuera,
lo hacíamos sobre todo para que a nivel defensivo tuvieran una orientación y supieran defender sus espaldas. Y luego, Sí, perceptivo. exactamente, a nivel Obligar a mirar. exactamente. Y luego, a nivel ofensivo, es porque nosotros siempre delimitamos casi los espacios con 4 zonas, 5 zonas, y eso nos servía también para el concepto de cambio de orientación y mover de lado a lado. La descripción de esta tarea es, mientras si jugábamos con los dos jugadores que estaban por fuera o por las 4 zonas, podíamos marcar sobre porterías pequeñas, y el equipo que está recuperando, una vez que recupera, su objetivo era atacar rápido las 4 porterías. Si no puede atacar, ese pase de seguridad sacándolo de zona a los jugadores que están por fuera. Y el equipo que perdía el balón, el objetivo era realizar un pressing agresivo tras pérdida, donde los jugadores de fuera también se metían, se desordenaban para realizar ese pressing, como veis ahora. Sí, 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 sí. Y luego, una vez que se recupera, se da ese pase de seguridad y se reinicia la jugada. Aquí se me ocurren bastante variantes. Una posible variante que nosotros solemos meter es que los jugadores de fuera cambien la posición con el que haya pasado, Sí, y el intercambio. jugador de fuera tiende a conducir para adentro, para así ese concepto de conducir para liberar jugadores, es decir, atraer rivales y generar líneas de pase. Sí, estáis trabajando, aparte de la condición física, ¿no? En ritmo aeróbico, estáis trabajando también principios de vuestro modelo de juego. Estáis intentando que vuestros jugadores asimilen un principio en concreto, ¿no? Exactamente. Eh, Pues, que no solo es técnico, sino también es táctico, ¿no? De atraer jugadores, girar de lado a lado. focalizar ante la pérdida rápidamente un pressing súper agresivo. Como ves también, casi el entrenador les gusta muchísimo de iniciar jugadas siempre desde un duelo, desde una disputa, para trabajar esa primera jugada, esa segunda y luego ese pase de seguridad. Al Oye, final, y una pregunta, ¿qué opinión tendrías de este mismo ejercicio si le quitas las porterías? creo que se perdería una orientación. Es decir, nosotros cuando atacamos, cuando recuperamos, ¿para qué recuperamos? ¿O qué vamos a hacer después de la recuperación? Vamos a Sí, sí, atacar sí. algo, ¿no? Vamos a progresar. Sí, es Entonces, algo que yo veo que mucha gente lo hace, que a veces se olvida, ¿no? Que, vale, vamos a presionar, tenemos el estímulo del pressing, de la defensa, pero, vale, y cuando recuperamos, ¿qué? O sea, es eso se pierde, ¿no? Eso es interesante, ¿no? El también recordar que el equipo que defienda tenga un objetivo ofensivo o de salida, ¿no? totalmente de acuerdo. Este ejercicio al final con las porterías, por eso se había puesto el ejercicio anterior, que también habíamos puesto unas porterías en el centro del campo, unas porterías pequeñas. Al final, si recupera la línea defensiva y la línea defensiva no progresa, al final tú no le estás enseñando al jugador de cuando recuperes qué haces. No le estás creando esas conductas. Y yo creo que con estas porterías, al final, cuando tienes el balón, cuando no tienes el balón, cuando recuperas y cuando pierdes, trabajas todos los momentos. Trabajas todos los momentos del fútbol, todas las fases. Vale, vamos pasando un poco más rápido porque llevamos una hora. Os envío un saludo a todos los que estáis aquí escuchando, Gerard, Igor, Guillermo, Carlos, llevamos casi una hora, así que vamos a ir avanzando un poco más y Pongo, os leemos las preguntas, las próximas preguntas, ¿de acuerdo? Ir dejando pongo preguntas. un ejemplo, Alex. Si ves poniendo los ejercicios que tengas, tú simplemente quería recordar, bueno, pues que llevamos una hora y que vamos a leer las preguntas. En cuanto pasen ya estos ejercicios, vamos a leer las preguntas, ¿vale? Que las podéis escribir por aquí. Esto es otro juego de posición, otro juego de ubicación que utilizamos, ¿vale? En este concreto, en este juego modificado, era un 6 contra 6 y 6 jugadores por fuera, ¿vale? El campo estaba dividido en dos mitades, ¿vale? Y el objetivo era atraer con 3 4 contactos para ser vertical y jugar en campo contrario, ¿vale? Y una vez que jugamos en campo contrario, o bien con puntas, que eran los jugadores que estaban por detrás de porterías, o bien con los jugadores de banda, metían centro lateral, ya podíamos hacer gol, ¿vale? También buscábamos
conceptos de que cuando recuperábamos el ser vertical, es decir, que el pase de seguridad siempre sea hacia adelante. Se va a ver ahora, se va a ver muy claro que el pase de recuperación, eso es, el pase de seguridad era siempre hacia adelante. Y es cuando nosotros queremos trabajar el concepto de ser vertical, el ganar segunda jugada, el de trabajo de centros laterales. Y por último ejemplo, quiero poner un ejercicio de finalización que a nosotros nos gusta trabajar en forma de transiciones, ¿vale? En este día concreto queríamos trabajar distancias a sprint de unos 5 o 6 metros, ¿vale? Por parte de todos los futbolistas y se iniciaba con una jugada de que jugamos con el punta, que era de una forma que íbamos a hacer daño al rival, ¿vale? Porque creo que los centrales suyos no iba muy bien cuando tenían un hombre de referencia y este jugador era el que interpretaba si jugar con otro jugador o tomaba decisión de situación de un 2 contra 1, finalizaba. ¿Vale? Rápidamente se producía un centro lateral de un 4 contra 2 muy importante, las marcas, el perfilarse, ¿vale? Y rápidamente se producía otro ataque de situación de 4 contra 4. Esta acción se terminaba justamente cuando se marcaba gol. Pero aquí el preparador físico, el entrenador puede jugar en función del día. Si es un día de carga, puede extender un poquito más. Si es un día que es viernes o un sábado, si es un viernes, yo lo haría un viernes. Sí, Yo sí, es un no. ejercicio para viernes, finalización, eh, velocidad. Y estos son los ejemplos que os he podido compartir. Fantástico. Vamos a pasar al turno de preguntas. Hemos estado hablando de un poco de tareas, el rol del preparador físico, la metodología, bueno, la que te basas, bueno, que estamos viendo, hemos visto que es fantástica, ¿no? Donde integramos todo, incluso ahorramos tiempo en sí, ahorramos tiempo en realizar tareas, porque estás trabajando diferentes estímulos, estás trabajando características que antes, hace pues unas décadas ya hace tiempo, pero es verdad que hay entrenadores que todavía siguen con esa metodología, ¿no? Una metodología más adaptada al atletismo, bueno, que tampoco es malo, ¿no? Que tampoco es malo dar vueltas al campo, algunas vueltas, aunque sea, porque ahora parece que está prohibido hacerlas, que eso también puede tener un componente de cohesión, de dinámica, bueno, de gestión de grupo, ¿no? Totalmente. Así que, bueno, vamos a leer algunas preguntas. JMN Bach, creo que es así tu nombre. ¿Desde qué periodo se pueden empezar los entrenamientos después de la cuarentena? ¿Y qué tipos de microciclo son más adecuados y qué capacidades? Es la pregunta que te hacen, ¿no? Bueno, Pues, lo primero que nosotros no sabemos si se va a volver a la competición o si no se va a volver. Lo segundo, yo aparte tendría en cuenta el calendario, cuándo iríamos a jugar y en función de ese calendario, de esos partidos, empezaría a planificar. Como he dicho antes, yo pienso que va a haber partidos de 2, 3 semanas. Entonces, eso implica de que tenemos que tener en cuenta muchos de esos procesos, mucho esa relación fatiga, entrenamiento y periodo de recuperación. Entonces, eso va a modificar mucho la forma que tenemos de planificar las semanas. Al final estamos acostumbrados y casi todos los equipos están acostumbrados de planificar un partido por semana. Ahora, si después del confinamiento vienen 3 partidos por semana, eso cambia mucho. Tiene que haber mucho esa sí. relación de recuperación, compensación, activación. Ya. Espera, ¿te hemos perdido? ¿Sí? ¿No? O sea, vale. Bueno, es que ayer la Real Federación ya mandó un mensaje en sus redes sociales bueno, que la vuelta que va a estar complicado. Está muy complicado, la verdad, la situación. Bueno, ya la conocéis todos, ya sabéis cómo está la cosa. Esta pregunta, hombre, tenemos que ser positivos, ¿no? Que se puede volver, se puede volver, pero es verdad que el virus todavía está ahí y no tenemos fecha, ¿no? La podemos adaptar un poco. ¿Cómo lo verías tú en fútbol de élite, ¿no? Que yo creo que son a lo mejor los únicos capaces que puedan volver, ¿no? Porque tienen todos los recursos, tienen recursos ilimitados de controles, de seguridad, de instalaciones, infraestructura. Quizás en segunda división también podrían
podrían realizarlo. ¿Cómo lo verías tú, sabiendo que a lo mejor podrían volver a lo mejor en junio? Sí, 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 yo lo que había dicho antes, es muy importante tener esas 2, 3 semanas, microciclos, 3 morfociclos de pretemporada y ahí establecer adaptaciones a niveles de fuerza de resistencia, a niveles de fuerza explosiva y relacionadas también con situaciones de juego. Y, pero primero es fundamental conocer los periodos de partido, es decir, cuándo se van a producir esos partidos, cuántos partidos, y a raíz de ahí planificar. Pero si la pregunta te respondo con que es muy importante que haya 2, 3 semanas de preparación física, de preparación física de pretemporada, me parece fundamental, ya que tenemos que crear esas adaptaciones porque llevamos mucho tiempo sin entrenar fútbol. Vale, Iván Carmena pregunta, ¿recoges RPE en estos días de cuarentena? Gracias, crack. Sí, al final de la sesión, nosotros solemos hacer, controlamos la intensidad del entrenamiento mediante RPS, es una propuesta subjetiva, es una valoración subjetiva y nos da el conocimiento del grado de intensidad que ha tenido la sesión. Vale, Guillermo Perilla, hola, un saludo desde Colombia. Hablas desde el entrenamiento coayudante. ¿Crees que se puede realizar SSP específicas como fuerza de lucha, desplazamiento y salto? Sí, nosotros nos gusta mucho crear en ese trabajo coadyuvante, ¿vale? Nos gusta crear perturbaciones en los futbolistas, estímulos, hacer esa lucha, por ejemplo, ante un estímulo inesperado. Es decir, un futbolista no sabe cuándo en un partido va a acelerar, cuándo va a desacelerar, cuándo va a entrar en un contacto, va a entrar en un choque con un contrario. Entonces, nosotros muchas veces mediante estrategias que utilizamos, mediante señales o visuales auditivas, intentamos generar esas perturbaciones, esos trabajos, asimilando a competición, pero siempre con estímulos inesperados, porque al final tú en competición no sabes cuándo se va a producir eso. Muy bien. Nos pregunta Jean Atehuarta. Se piensa que el entrenador que más deja cansados a los jugadores es el mejor, pero no obstante, el mejor entrenador es el que consigue los máximos resultados con el menor estímulo posible. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo con menos estímulos podemos desarrollar más al futbolista? Bueno, yo creo que al final el mejor entrenamiento es el que mejor se adapta a la competición y también el mejor entrenamiento es el que más resultados obtiene. Y tenemos que tener mucho cuidado cuando un equipo está en fatiga. Lo voy a explicar un poquito también más adelante. Vale, de acuerdo. Pero cuando un equipo está en fatiga, eh, el mito, lo que suelen hacer es entrenar más. Y cuando entrenamos más, el equipo se cansa más y va a obtener menos resultados. Y es como una bola que se hace, que se hace más gorda. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado cuando el equipo está en fatiga. Pero ¿a cuál es el mejor entrenamiento? Al final es el que más se adapte a la competición y el que más rendimiento obtenga. Juanjo Polón nos dice, Sergio, ¿te consideras un preparador de mano dura, serio? ¿Incluyes juegos en tus entrenos para que sean más amenos y así engañar al jugador para que se prepare, pero de forma más divertida? ¿Crees que eso funciona? Bueno, yo como preparador físico, lo primero que intento es transmitir la pasión y todo lo que amo a este deporte. Entonces, yo disfruto mucho haciendo lo que hago. Entonces, lo que intento es que esos jugadores amen y quieran entrenar, que se vayan del entrenamiento y digan, quiero seguir entrenando. Y creo que el jugador se divierte jugando.
y es como me baso yo, porque mi preparación física es basada en el fútbol, jugando al fútbol, y el futbolista al final se divierte. En cuanto a juegos, evidentemente hago muchísimos juegos sobre todo para fortalecer esa cohesión de grupo. Bueno, Darío de la Vega nos hace una pregunta muy interesante. He estado viendo en las noticias que al estar confinados durante mucho tiempo, al estar en espacios reducidos, estamos enfrente de muchas pantallas, hemos perdido un poco la capacidad visual y cuidado, ¿no? Entonces, hace un comentario muy interesante. Dice, buenas noches, gracias de este directo en Facebook. Tengo unas dudas si para vosotros puede ser importante. Los jugadores ahora se están acostumbrando a una posición fija de los ojos, ordenador, móvil, tele. ¿Tenéis un consejo para trabajar esta parte? Pienso que será un... Bueno, es así la pregunta. Me refiero que han perdido los estímulos de la visión periférica. He visto algunos preparadores físicos que trabajan la percepción a base de colores. No sé qué opinas sobre ello. Me parece súper interesante. Nosotros en el trabajo coadyuvante del confinamiento, los viernes, el de la subdinámica de velocidad, nosotros muchas veces le decimos a los futbolistas que con algún juego con sus padres o o con sus padres, con sus hermanos, hagan acciones como por ejemplo levantar una mano el padre o su hermano que levante la mano derecha, que levante la mano izquierda, poner una serie de lápices, nosotros lo hacemos al final con el material, como he dicho, con el material que tienen en sus casas, con los colores de los lápices para hacer ese trabajo de velocidad y responder ante esos estímulos. Es muy interesante, es muy interesante. Bueno, Hernán Pacheco, ya creo que voy a leer una más. Hernán Pacheco nos dice, ¿qué opinas sobre algunos entrenadores que dicen que la fuerza en el fútbol no es necesaria? Los que manejan la periodización táctica. Bueno, eso es un mito, bueno, una frase, ¿no? La típica frase, ¿cómo era? Que la preparación física no existe en el fútbol, ¿no? A lo mejor se refiere a eso. Bueno, yo le he entendido algo como la fuerza Sí, él y dice, se refiere a la fuerza en sí. vale, yo creo que la fuerza es lo más importante en el fútbol. Es decir, la fuerza te va a dar, te va a dar que te puedas desplazar. Tú cuando corres necesitas fuerza. Estás desplazándote, necesitas fuerza. Cuando saltas, necesitas fuerza. Cuando golpeas, necesitas fuerza. Cuando das un pase, necesitas fuerza. Cuando metes un giro, es trabajo de fuerza. Entonces, para mí, la fuerza lo es todo. Pero también hay que saber cómo realizan esos giros, cómo realizan esos cambios de dirección, cómo realizan esos saltos. Al final siempre hay un estímulo de balón, adversario, el espacio. Al final es trabajar eso con relación a todos esos estímulos y todos esos factores que van a hacerlo en competición, pero la fuerza lo es todo. Vale, de acuerdo. Seguimos con la presentación. Leeremos las últimas preguntas ya cuando se termine o en otro periodo. Así que podéis seguir dejándolas, escribiéndolas e intentaré pues leerlas todas si puedo, si tenemos tiempo, ¿de acuerdo? Así que muchas gracias por estar aquí en este directo. Así que continúa, por favor. Sí, las lesiones en el fútbol, el trabajo de prevención de lesiones. Como he dicho antes, os he puesto casi siempre el mismo ejercicio, el mismo ejemplo, perdonad. Nosotros proponemos un estímulo, una carga de entrenamiento, ¿vale? Como he dicho antes, esa carga de entrenamiento va a generar un efecto en cada jugador y ese efecto no va a ser igual para cada uno. Entonces nosotros, mediante los RPEs, que lo ha preguntado creo antes, creo ha sido Iván, nosotros mediante los RPEs y mediante Tel Wellness antes de los entrenamientos o CMJs, nosotros vemos, monitorizamos, evaluamos al jugador si está preparado para competir o no, perdón, para entrenar o no está preparado. Si está preparado, fenomenal, a entrenar. Que no está preparado, ¿qué necesita el futbolista? A lo mejor necesita un periodo de recuperación. Pues estrategias que utilizamos para ello, le metemos de comodín, hacemos un trabajo por ejemplo, en nuestro caso con Enrique, fuera aislado. Esto va a ayudar a que nosotros tengamos una dosis para cada uno, una dosis
para dar a cada futbolista. Como he dicho antes, no todos los futbolistas somos iguales y esto va a hacer que aumente el rendimiento, por lo tanto, va a prevenir las lesiones. Para prevenir las lesiones es muy importante conocer al jugador desde el punto de vista condicional, desde el punto de vista morfológico, desde el punto de vista antropométrico, desde el punto de vista qué tipos de fibras musculares tiene y hacer entrenamientos para generar salud en ellos. Luego es muy importante conocer el juego, conocer la lógica interna del juego, es decir, que lo que pasa en el juego, es decir, la sincronización entre lo que se corre, entre los puestos, entre las líneas, no sean elevadas, no sean tan diferentes. Y luego tenemos que tener en cuenta de que en el juego se producen los worst case scenarii, ¿vale? Que son los escenarios donde los jugadores realizan movimientos súper explosivos, súper intensos en un corto periodo de tiempo. Y eso tenemos que entrenarlo. Nosotros tenemos que generar adaptaciones para realizar eso en el partido. Y sobre todo es muy importante controlar la carga de entrenamiento. Tenemos que saber analizar todos esos datos registrados por los GPS. Tenemos que saber analizar y relacionar esos datos de GPS con los estímulos que hemos generado, con los registros del GPS o de la RPE y sobre todo los tell-westness. ¿Para qué? Para conocer la dosis que necesita cada uno. Vale, perdona, ¿puedes pasar la anterior? Sí, ¿nos puedes explicar un poco? Bueno, la mayoría de los entrenadores, lógicamente, el GPS no lo tenemos, la RPA, eso sí lo podemos utilizar, ¿no? Y la última ¿no la puedes explicar un poco qué es? Sí, nosotros el test wellness, ¿vale? Es un cuestionario que le hacemos al jugador antes de la sesión, ¿vale? Que es para saber las horas de sueño, cómo ha dormido, si han sido de calidad, el daño muscular que ha generado el entrenamiento anterior. Eso te va a dar cómo está el futbolista, cómo se siente el futbolista antes de entrenar, porque a lo mejor el futbolista no está a disposición de entrenar, no está preparado para entrenar. Bueno, y esa tecnología sí la podemos, cualquier equipo sí la puede disponer, si dispone pues, de un dispositivo móvil, donde, por ejemplo, ahora Google pues, te ofrece la oportunidad de hacer encuestas. Pues podríamos hacer una encuesta desde Google, enviársela a los jugadores a través de WhatsApp y ellos ya responderían y podríamos tener los datos. Eso es. Luego sacas una gráfica de, por así decirlo, los daños musculares y luego quieres hacer, si sabes realmente lo que estás trabajando, por ejemplo, a lo mejor el miércoles, que quieres exagerar, quieres hacer una carga de trabajo de fuerza excéntrica, es decir, se producen muchas desaceleraciones, es muy probable que ese test wellness te destaque ese daño muscular donde se produce y saber tú qué correlación tiene el entrenamiento y el resultado después de la fatiga, o sea, perdón, después del entrenamiento. Y adaptáis ese tipo de resultados, también lo podéis adaptar a las sesiones siguientes. Exactamente, eso es. Al final nos ayuda a planificar próximas intervenciones. Vale, pues continuamos con la... Sí, hablaba de que para evitar el riesgo de lesión, para bajar ese riesgo de lesión, es muy importante tener en cuenta la fatiga. ¿Vale? Nosotros son estrategias que podemos utilizar todos, ¿vale? Utilizamos la estrategia de entrenamiento. Al final, el entrenamiento previo al partido y el entrenamiento después del partido, es decir, el entrenamiento de recuperación, son fundamentales para controlar esa fatiga que se ha producido durante la semana y esa fatiga que se ha producido durante el partido. Es muy importante la temperatura corporal. Es muy importante las sustituciones en competición. Es muy importante la rehidratación. Es muy importante la reposición de energía gastada en un entrenamiento, cuando terminas el entrenamiento, en un partido en el descanso o cuando terminas el partido. Nosotros utilizamos también el método de crioterapia el día posesión. Al final es muy importante y el estilo de vida que generas con los hábitos en los entrenamientos, incluso, como te he dicho antes, desde el fútbol base,
Cuando un Ujú. jugador llega al fútbol de élite, de la élite, al final tiene un estilo de vida saludable que ayuda a controlar sus niveles de fatigas, a jugar más partidos, a jugar más años. Y creo que estas estrategias son fundamentales. Como antes habíamos hablado, eh, evitar estos falsos mitos de que un equipo con fatiga tiene malos resultados, tiene que entrenar más. No, o sea, Ujú. tenemos que saber la dosis que tenemos que dar y por qué han llegado esos malos resultados. Porque a lo mejor no ha sido un problema físico, a lo mejor es un problema táctico, un problema de mala interpretación de una situación de juego. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque si entrenamos más, va a producir más fatiga aún y eso va a producir que se tengan peores resultados o que haya lesiones. Sí, es lo típico que se dice, ¿no? Luego, Que si está un equipo mal es porque está mal la preparación física, están cansados. exactamente, Entonces hay que correr más, hay que correr más. eso es verdad, eso es verdad. Bueno, alguna experiencia he tenido yo de esas, pero he tenido que argumentar que a lo mejor eran acciones del juego. Luego quiero hablar en cuanto a las redactaciones de las lesiones. Creo que es muy importante la comunicación entre los miembros del staff y los servicios médicos. Esto nos va a permitir pues, que planifiquemos una buena intervención de esa lesión. Esa intervención va a llevar unas fases que va a ser de forma progresiva en función también de las sensaciones del futbolista, porque es muy importante tener en cuenta cómo se siente el futbolista y también a partir de esa comunicación que he dicho antes del staff y de los servicios médicos. Nosotros tendemos a analizar los datos también, es muy importante tener en cuenta el análisis de datos durante esa intervención, ese proceso de redactación y cuando termine esa redactación, compararlos con los datos que tenía el jugador antes. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento de competir empiece a jugar y vuelva otra vez a recaer en la misma lesión o en otra lesión y que tenga un buen, yo lo llamo return to play, que es la vuelta a jugar. Hoy en día la preparación física, creo que todos los equipos profesionales tienen muchísimas tecnologías, desde GPS, desde herramientas para monitorizar frecuencia cardíaca, desde tensiomiografía, electromiografía, o sea, herramientas para medir de forma antropométrica, termografía, análisis de sangre, saliva y movimiento, análisis de biomecánica. Creo que la tecnología hoy en día está presente en la preparación física. Yo me voy a centrar en hablar de los dispositivos GPS, ¿vale? Nosotros trabajamos con los Tintan Sensor, ¿vale? Que son los GPS que elegimos porque la calidad que ofrece y por su relación entre la calidad que ofrece y el precio. Ujú. Destaca, es una empresa que destaca por su plataforma y por su software, ¿vale? Que es muy fácil de utilizar y nos mide, nos da todas las variables que nos interesan para controlar la carga, ¿vale? Y incluso nos da Sí, la... perdona, ¿nos puedes explicar un poco qué te presenta esa gráfica? Sí, No lo digo, llegamos a ver del todo, pero si nos dices un poco qué, o sea, esos son los datos que te acumula, ¿no? Después de una sesión, ¿no? Y te nosotros, muestra. por ejemplo, yo señalo, nos saca muchísimos datos, entre ellos, como pueden ver en la imagen, es la distancia que hemos recorrido durante la sesión, ¿vale? Durante esta sesión de cada futbolista que tenemos con los datos. Por ejemplo, tenemos jugadores que han recorrido muchísima distancia a, a baja velocidad, a media velocidad, a alta velocidad. Y en función de estos datos, nuestras variables, nos hacemos una idea de si los estímulos del entrenamiento que hemos planificado están bien o si han alcanzado esos jugadores esos estímulos que hemos previsto. Como podéis ver, en la zona de la derecha se ve una gráfica, ¿vale? De una sesión
donde un jugador o jugadores, por ejemplo, ahí pone 2,6 kilómetros en speedband baja, 1,1 kilómetro en speedband media, 4,13 metros en speedband alta. A lo mejor era porque en esa sesión queríamos trabajar esas distancias de máxima velocidad a lo mejor de 413 metros de distancia a máxima velocidad. Todo esto imagínate que es de un partido, que no es de un partido, es de un entrenamiento, pero imagínate que es de un partido. Lo podemos correlacionar en directo te lo hace la misma plataforma, ¿vale? Te ponen las rutas de los futbolistas, es decir, los desplazamientos de los futbolistas. Y esto incluso también un El mapa mapa de calor. Un mapa de calor, exactamente. Y esto nos podemos hacer una idea y relacionar todos los datos del GPS con datos tácticos, es decir, llevarlo a componentes tácticos. Es decir, aquí se podrían ver cómo bascula la línea defensiva o la línea ofensiva o cómo realizamos el pressing, las transiciones. Igual si nosotros, a lo mejor si hemos atacado más en campo contrario, que puedes hacer una relación entre lo condicional y lo táctico, que es lo interesante de esta aplicación. Por último, me gustaría hacer una mención especial a mi cuerpo técnico, que estoy 100% seguro, no, 200% seguro de que vamos a llegar, porque tenemos muy claro el camino, Alex, que es con la pasión, con la máxima pasión, con la máxima ilusión, con la máxima ambición, el crecer. Y creo que con trabajo y creyendo, creo que se consiguen todos los objetivos. Quiero presentaros, quiero contaros quiénes son, quiero deciros quiénes son. El primer entrenador es Iván Amaya, en el cual tiene una pasión por esto que lo transmite en todo momento, cada segundo. Además, es un buen líder que encima delega muy bien los roles de cada uno. El segundo entrenador es Juan Mesa, que es el especialista de balón parado, tanto balón parado ofensivo como balón parado defensivo, saques de banda, prepara todo. Es el especialista en eso. Luego estoy como preparador físico principal, estoy yo y asistente técnico. Enrique Maillo es el preparador físico, que es el que se encarga de todo el trabajo coadyuvante y de redactación. Luego tenemos a los asistentes Ángel Muñoz, que es aparte del delegado que nos hace cada día, nos lo hace todo más fácil. Además, es un delegado, es un asistente que tiene muchísimos conocimientos del juego. Y luego está Rubén, el analista, y además es asistente técnico que se mete también a entrenar y ayudar. Que es el que nos realiza todo el análisis de tanto entrenamientos, tanto de partidos, tanto de rivales, estadísticas, te hace todo. Y bueno, quiero terminar. ¿Perdona? Sí, sigue. Quiero terminar compartiendo dos frases con vosotros que me identifican mucho. También quiero compartir con vosotros mi correo electrónico, mi Twitter y mi Instagram, por si tenéis algo que compartir conmigo, alguna pregunta, alguna sugerencia. Creo que al final estamos en un mundo, el mundo del fútbol, al final todos aprendemos de todos, nadie sabe más que nadie y este proceso de enseñanza y de aprender creo que es muy bonito. Bueno, para mí ha sido un auténtico placer contar contigo, habernos compartido tus conocimientos, tu tiempo y tu entrega, enseñándonos pues, tu trabajo y tus ideas y tu manera de entrenar, ¿no? Que vemos que es impresionante y bueno, pues es muy interesante seguir conociendo personas en las bueno, que tienen una pasión por el fútbol, que estamos todos luchando en una situación en la que desgraciadamente pues hay muchas personas sufriendo y que lo vamos a superar, que estoy contigo, que al 200% vamos a estar dentro de muy poco haciendo la vida que teníamos antes y que, bueno, de algún modo, gracias a esto, pues seguimos formándonos, seguimos conociendo otros métodos de trabajo, conocemos otras personas, hay gente
de diferentes países que nos está viendo. Actualmente han hecho preguntas diferentes entrenadores, preparadores físicos de Colombia, de Perú, Argentina seguro que también, España lógicamente. A mí un enorme placer y bueno, pues vamos a aprovechar unos pocos minutos para leer las últimas preguntas. Tenéis un par de minutos para hacer preguntas si queréis, si estáis interesados ahora mismo para cerrar ya este directo. Y nada, bueno, Sergio, pues te leo alguna que viene relacionada con lo último del GPS, que nos han mostrado el GPS, que para muchos todavía es, desgraciadamente, ciencia ficción, ¿no? Para muchos equipos amateur, ¿no? Bueno, que no cuenta con el presupuesto, aunque cada vez se está acercando más, se está acercando y lógicamente será el futuro, será un futuro muy cercano, ¿no? Con dispositivos GPS en palmas de la muñeca, ¿no? Ahora los relojes, los famosos relojes, cada vez se abaratan más. Se podía incluso tener un presupuesto para que cada jugador tuviera un reloj que le midiera pulsaciones, GPS, etcétera, ¿no? Ese yo creo que va a ser el futuro, ¿no? La élite ya fusionada con el amateur, ya pocas diferencias habría. Hay entrenadores que trabajan increíblemente bien, a pesar de estar en equipos humildes, trabajan igualmente como la élite. Y bueno, pues vamos a leer algunas preguntas. Dani te preguntaba de Costa Rica, un saludo para ti, Dani, desde España, espero que te vaya bien todo. Te pregunta, bueno, además de test wellness, si no se cuenta con GPS, ¿qué otro método podemos tomar en cuenta para determinar la fatiga de mis jugadores, ¿no? ¿Qué herramienta nos puedes ofrecer o puedes que tú sepas que nos puede ayudar a controlar esa fatiga, la carga de los jugadores? Vale, hay un método que nosotros utilizamos. El test wellness se puede realizar con o sin GPS, solamente que luego el GPS te puede llegar, que tengas una mejor precisión una mejor relación, por así decirlo, y un mejor control. Luego también nosotros, aparte de los test wellness, hacemos CMJ, test de CMJ, con una aplicación que está creo que la puede comprar todo el mundo por Apple Store o por Apple Store o por Android, es realizar un CMJ, lo grabamos y con eso medimos el nivel de fatiga de cada jugador. Y nos hace una idea de cómo está el jugador antes de la sesión para poder saber si puede entrenar o no puede o no puede entrenar. Esto de modo, por así decirlo, económico. Es lo mejor y al final el Trail Wellness no vale nada. El CMJ, no sé si la aplicación vale 10 euros. Bueno, pues a ver, Eduardo Belmar nos pregunta, por ejemplo, se dice que en menos de 50 metros cuadrados por jugador ya está trabajando fuerza por los cambios de dirección. ¿Es así? Hay que tener mucho en cuenta hay que tener mucho en cuenta los metros cuadrados por jugador y hay que tener mucho en cuenta eh, la cantidad de jugadores que intervienen. Pero sí, se está trabajando fuerza en cuanto al 50 metros por jugador. Se está trabajando fuerza, no sé de qué punto de vista es esa distancia lo más aceptada, pero adecuada, perdón, pero hay un libro que es el de control de espacio de juegos reducidos en el fútbol que establece esos rangos de más de 50 metros cuadrados por jugador, situaciones de entre 3 contra 3, 2 contra 2, es la más adecuada. Bueno, pues creo que hemos terminado. Para mí un enorme honor que hayas estado aquí un periodo de tiempo. Bueno, se nos ha hecho un poco ya 1 hora y media, hemos pasado, ha sido récord en la conferencia en tiempo. Así que nada, pues ya me despido, hemos terminado. Para mí un enorme placer, Sergio, que estés por aquí y si quieres dar algún último mensaje. No, que el placer ha sido mío, que ha sido un orgullo compartir pues mi experiencia y la de mi cuerpo de técnico, que espero haber transmitido toda la pasión que siento por esto y que espero no haberos aburrido mucho. Nada, la gente ha estado participando, hemos tenido picos incluso de más de 120, 150 personas en directo. Hay mucha gente que indiferido verá este directo, muchísima gente de diferentes lugares del mundo. Espero que sigan luchando
que sigan aprendiendo, que sigan formándose, que sigan mantenerse de alguna manera activos y desde aquí les envío toda la fuerza del mundo, un abrazo fuerte para todos, que seguramente dentro de poco tiempo volveremos a estar ahí jugando y disfrutando de la pasión que tenemos, ¿no? De este deporte del fútbol. Así que nada, un enorme placer para todos. Un saludo. Adiós.